Bienvenidos, somos estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo, Facultad Ciencias de la Salud, carrera Fisioterapia. Este video pertenece a la asignatura de Bioquímica. Los integrantes de nuestro grupo son Vania Peñafiel, Marilyn Pilco, Pinta Vivian, Carlos Reyes, John Rodríguez, Daisy Saquinga, Edison Solís, Paul Solís, Alexis Sánchez, Doménica Sosa, Alanis Valverde y Abigail Yerbabuena. En este video hablaremos de la clasificación de materiales de laboratorio. Los materiales de laboratorio son herramientas indispensables para realizar prácticas seguras, precisas y eficientes. Cada uno cumple una función específica y está fabricado con materiales que se adaptan a las condiciones de trabajo experimental, como la temperatura, el tipo de sustancia o el método de análisis. A continuación, conoceremos sus principales tipos y características. La clasificación de los materiales de laboratorio. Estos materiales de laboratorio se clasifican según el tipo de material del que están hechos y el uso que se les da dentro de los procedimientos experimentales. Ya. Sus principales categorías son de vidrio, porcelana, metal, plástico y goma. Ya. Estos materiales de vidrio son los más utilizados en los laboratorios de química y bioquímica, ya que estos nos permiten observar las reacciones. Gracias a su transparencia, estos soportan temperaturas moderadas y no reaccionan fácilmente con la mayoría de sustancias químicas. Sus características principales es que son transparentes, ya que nos permiten ver el contenido y los cambios de color. Son resistentes a la temperatura, especialmente los vidrios de borosilicato y los vidrios de Pyrex. Estos no alteran las reacciones químicas y deben utilizarse con cuidado, deben utilizarse o manipularse con cuidado, ya que estos pueden romperse con facilidad. Licenciada, yo le voy a hablar sobre los diferentes tipos de materiales y los diferentes tipos de usos que tienen cada uno. Vamos a empezar por el primer material, que es el vaso de precipitado. Como pueden observar aquí, este es el vaso de precipitado. El vaso de precipitado es un recipiente cilíndrico con un pico vertedor. El uso principal que tiene este es poder preparar, poder calentar y poder claramente mezclar los diferentes tipos de soluciones que pongamos en este vaso de precipitado. De ahí el siguiente tenemos lo que son las matrices, o otro nombre es del aforado, el Lenheimer y de fondo redondo. Esto tiene básicamente es un recipiente de diferente forma y volumen. El uso principal es poder disolver las sustancias o realizar las reacciones químicas controladas. Como pueden ver aquí, este es el matrices. De ahí de eso seguimos con la probeta. La probeta es un cilindro graduado con una base. El uso principal es poder medir los volúmenes de líquidos con bastante precisión. Como pueden ver aquí, como pueden observar aquí, esta de aquí es la probeta. De ahí de eso vamos a seguir a lo que es la pipeta y la bureta. La pipeta y la bureta son tubos graduados de alta precisión. Se usan básicamente para poder transferir y medir volúmenes exactos de los diferentes tipos de líquidos que vayamos a ocupar. Como pueden observar, estos de aquí son la pipeta y la bureta. De ahí de eso sigue el embudo de vidrio. El embudo de vidrio es de forma cónica y se usa básicamente para poder filtrar los líquidos o trasvasar los diferentes tipos de sustancias. Como pueden observar, esta es el embudo de vidrio. Por último tenemos los tubos de ensayo. Los tubos de ensayo son pequeños tubos cilíndricos que se usan básicamente para calentar, mezclar o contener pequeñas muestras que usemos en el proceso. Como pueden observar, estos son los tubos de ensayo. También hay diferentes tipos de cuidados y precauciones, como lo es lavar después de cada uno con un detergente neutro, también poder evitar los cambios bruscos de las temperaturas, por si acaso vayan a llegar a romperse, y también tenemos que llegar a revisar que no tengan fisuras antes de usar, porque en el caso de que lleguen a tener una fisura, nuestros diferentes tipos de sustancias que pongamos en cualquier tipo de equipo o de los diferentes tipos de materiales que usemos se pueden llegar a fracturar y podemos llegar a causar algún tipo de accidente. Buenas tardes, doctora. Mi parte vendría a ser lo que serían los materiales de porcelana. La porcelana es un material cerámico altamente que vendría a ser resistente al calor y ideal para calentar sustancias. Vemos que sus características son que soporta temperatura de hasta 1200 grados Celsius
y no se deforma ni se funde fácilmente. Entonces vemos que es muy importante este material de porcelana, que es altamente resistente para diferentes tipos de usos. Yo le voy a hablar sobre los ejemplos y usos. Los materiales de descripción y uso principal. El crisol pequeño del recipiente con tapa, fundir, calentar o calcinar sólidos. La cápsula de porcelana o recipiente semicircular da el de evaporar disoluciones o secar sustancias. El mortero y mano de porcelana. Este recipiente es como una pinza para triturar, moler y mezclar sólidos. Cuidados y precauciones. Manipular con pinza cuando esté caliente. Evitar enfriamiento brusco después de calentar y no golpear ni dejar caer al suelo. Materiales metálicos. Son fabricados de acero inoxidable, aluminio o hierro. Se usan principalmente como soporte o ayuda en los montajes experimentales. Son resistentes, duraderos y toleran el calor. Algunas de sus características son la alta resistencia mecánica, conducen el calor y la electricidad, pueden oxidarse si no se secan correctamente y no deben exponerse a sustancias corrosivas. Ejemplos y usos, como por ejemplo tenemos el soporte universal, que sostiene buretas, embudos, frascos durante los experimentos, las pinzas metálicas, que sostienen los tubos de cristales calientes, el trípode, que sostiene el material que se va a calentar, la rejilla metálica, que distribuye el calor de manera uniforme, espátulas o cucharillas, que toman pequeñas muestras de sólido, la gradilla metálica, que sostiene tubos de ensayo. Para sus cuidados debemos limpiarlos siempre con un paño seco después del uso, no dejarlos expuestos a humedad y por último utilizar guantes térmicos para manipularlos. Hola, mi nombre es Alanis Valverde y yo les voy a hablar un poco sobre los materiales de plástico que hay en laboratorio y sus características. El plástico es un material versátil, ligero y económico, lo encontramos en el laboratorio. Se utiliza principalmente para almacenar o manipular sustancias que no requieren altas temperaturas. Algunas de sus características son que son livianos y resistentes a los golpes. No se rompen fácilmente. Algunos pueden deformarse o liberar sustancias si se calientan. Son fáciles de limpiar y de reutilizar. Algunos materiales de plástico son los frascos, que estos son recipientes con tapa que permiten almacenar reactivos o soluciones. También son las botellas de lavado, que tiene un tubo fino que permite enjaguar los materiales con agua destilada. También tenemos las pibetas automáticas o también denominadas las micropibetas, pues estos son instrumentos de precisión que permiten medir volúmenes muy pequeños como son los microlitros. También tenemos los tubos de Empedov. Estos son tubos pequeños con tapa que son utilizados para centrifugar o conservar muestras biológicas. También tenemos pobetas plásticas. Estos son instrumentos cilíndricos y graduados que permiten medir líquidos sin el riesgo de que éste se obstruya. También tenemos cuidados y precauciones. Como cuidado debemos no utilizar para calentar sustancias debido a su componente que es de plástico y tienden a disolverse. También evitar el contacto con disolventes agresivos como son los ácidos y las bases fuertes. También tenemos como una recomendación que esos materiales se puede lavar con agua destilada y se le puede secar al aire. Materiales de goma. La goma o el caucho es utilizado en el laboratorio por su flexibilidad y capacidad de sellar herméticamente. Es indispensable para conectar piezas o controlar el flujo de gases y líquidos. Sus características principales son la flexibilidad elástica e impermeabilidad. No se rompe con facilidad, además a eso soporta temperaturas bajas medias, pero no al fuego directo. Permite uniones seguras entre materiales de vidrio. Materiales de goma en un laboratorio, yo voy a hablarles sobre algunos ejemplos, cuál es su uso y qué son. Como por ejemplo los tampones de goma, que son pequeños sellos con uno o más orificios y su uso principal es cerrar matraces y tubos de ensayo. Tenemos también las peras de succión, que son dispositivos utilizados para succionar líquido en pipetas. Y su uso principal se la utiliza en aspirar líquidos sin contacto directo.
Y también tenemos mangueras de goma, que son tubos flexibles, que son utilizados para conducir gases o líquidos entre equipos. Los cuidados y precauciones que deben tener con estos materiales es verificar que al momento del uso no tengan grietas, no exponerlos a altas temperaturas y el mantenerlos en lugares frescos y secos. Tenemos que la importancia de esta guía es que cada tipo de material tiene propiedades específicas que lo hacen útil para determinadas tareas. Su correcto uso y conservación permiten garantizar la seguridad del estudiante, la precisión de los resultados y la durabilidad de los equipos. En la bioquímica aplicada a la fisioterapia, estos materiales son fundamentales para comprender procesos biológicos y realizar análisis que contribuyen a la salud y rehabilitación del paciente. Como cierre, tenemos que conocer los materiales del laboratorio y su uso correcto es esencial para realizar prácticas seguras y exitosas. El respeto por las normas de seguridad y el cuidado de los instrumentos refleja una buena práctica científica. Gracias por ver este video.